En este video hablaremos acerca de la introducción a la geometría con conceptos clave que nos guía a través de ella. Está presentado por Juliet Liliana Pedraza, Jessica Rojas y Sandra Marcela Vega. Realizado con la orientación del docente Camilo Andrés García Pinilla. Organizamos un índice para tener una mayor claridad acerca del tema. Iniciaremos con el concepto de punto, concepto de línea, recta, semirrecta, segmento, clases de recta, conceptos de ángulos, clases de ángulos, segmentos proporcionales y teorema de Tales de Mileto. Así que sean bienvenidos al maravilloso mundo de la geometría. Comencemos. Muy buenos días para todos. A continuación, les hablaremos sobre algunos conceptos de gran importancia de la geometría. Entre ellos encontramos el punto. El punto es una figura geométrica adimensional. No tiene longitud, ni área, ni volumen, ni otro ángulo. También describe una posición en el espacio determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecidas. Bueno, también encontramos la línea. La línea, encontramos diferentes líneas, la vertical, la horizontal, la diagonal, la quebrada, la ondulada, la zigzag o la curva. Esto dice que cualquier línea está compuesta por puntos. Es la unidad mínima. Y sucesión continua e indefinida de puntos. Según la recta, una recta es horizontal si sigue la dirección, por ejemplo, de las aguas en reposo. Igualmente es vertical si sigue la dirección, un edificio de una plomada, o cualquier recta que no sea horizontal o vertical se llama recta oblicua. Muy bien, ahora continuaremos hablando de la semirrecta. La semirrecta es una porción de línea que se extiende indefinidamente en una sola dirección, es decir, que tiene un principio pero no tiene un final. Esta la podemos representar gráficamente con una línea que inicia en un punto A y se extiende en una sola dirección sin tener un final. También la podemos conocer como rayo. Imaginémonos que dibujamos una línea que parte del punto A y se extiende hacia la derecha. Este punto A es conocido como el punto de origen y esta no tiene un final, es decir, que a esto le denominamos semirrecta. Muy bien, continuemos con el segmento. El segmento es una parte de una recta delimitada por dos puntos. Tiene un punto de origen y un punto final. Esto quiere decir que tiene una longitud finita. A estos dos puntos los llamamos punto de origen o punto final, o también los podemos denominar extremos. Ahora bien, vamos a imaginar que tenemos una línea recta y vamos a tomar un pedazo de esta delimitándola por dos puntos. Nuestro punto A, que sería nuestro punto de origen, y nuestro punto B, que sería nuestro punto de final. Ahora bien, hablaremos de las clases de rectas. Dentro de las clases de rectas encontramos las rectas paralelas. Recordemos que las rectas paralelas son aquellas que no se cruzan. Están separadas a una misma distancia, es decir, que nunca se intersectan. Vamos a observar los rieles de un tren. Estas líneas son rectas, pero no se intersectan. De igual manera encontramos las rectas secantes. Las rectas secantes son aquellas que cortan otra recta o una curva. Estas se cortan en un punto y a este punto lo llamamos intersección. Y este puede formar cuatro ángulos. Vamos a observar el reloj. Veamos el momento en el que las manecillas se cruzan. En ese momento se forman dos rectas secantes. Ahora continuemos hablando de las rectas perpendiculares. Estas sí se cruzan y forman un ángulo de 90 grados.
recordemos y tengamos muy presente que son importantes para calcular distancias o áreas. Ahora bien, vamos a dibujar dos rectas que formen una cruz. Estas se cruzan en un punto determinado. A este punto lo llamamos intersección y estas forman un ángulo de 90 grados. También tenemos las rectas coincidentes. Estas comparten todos sus puntos en común, tienen la misma inclinación y atraviesan las mismas coordenadas en el plano cartesiano. ¿Qué tal si dibujamos una recta sobre un papel? Y luego vamos a dibujar otra recta sobre esa misma que ya hemos dibujado. En este caso tendremos dos rectas coincidentes. Ahora encontramos las rectas oblicuas. Las rectas oblicuas son las que se cruzan en un punto formando cuatro ángulos menores de 90 grados. Es decir, que forman un ángulo agudo que puede ser menor de 90 grados o puede formar un ángulo obtuso que es mayor de los 90 grados. Dibujemos en una hoja dos rectas que se cruzan pero que estas no forman un ángulo recto. Estas son nuestras rectas oblicuas. Finalmente, veamos las rectas concurrentes. Estas son dos o más rectas que se cortan en un punto de origen. A este punto le llamamos el punto de concurrencia. Vamos a dibujar tres rectas que su punto de origen es el mismo, es decir, se intersectan en este. Esto hace que estas líneas sean concurrentes. Como ya conocemos los términos de semirrecta, pasamos al ángulo. Según Baldor, un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Para Euclides, que es el padre de la geometría, define un ángulo como la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Como podemos evidenciar en la figura, tenemos dos semirrectas que son las líneas negras. De rojo tenemos marcado el ángulo. El punto de encuentro entre las dos semirrectas es el vértice. Después de conocer el concepto de ángulo, podemos conocer las clases de ángulo. En la primera figura vemos un ángulo recto que es aquel que mide exactamente 90 grados, formando pues una esquina perfecta en cuadrado o en rectángulo. Un ejemplo de este puede ser las puntas o las esquinas de un libro. En cuanto al ángulo obtuso, es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Es más grande que un ángulo recto, pero más pequeño que un ángulo llano. Un ejemplo de este puede ser la punta del cuchillo. En cuanto a los ángulos agudos, son menos de 90 grados y son más pequeños que un ángulo recto, por eso se desplaza hacia la derecha. En cuanto al ejemplo, podemos decir que la punta de una flecha forma un ángulo agudo. Un ángulo llano mide exactamente 180 grados y forma una línea recta total. Un ejemplo claro y evidente de esto puede ser cuando se abre un libro. El ángulo completo es aquel que mide exactamente 360 grados, representa una vuelta completa, donde inicia una semirrecta como punto fijo y la otra da el giro total para quedar sobrepuesta sobre la semirrecta inicial. Un ángulo cóncavo mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados y forma una especie de hueco u onda. Un ejemplo de esto puede ser las 9 en punto o también cuando el reloj marca las 8:15. En cuanto a los ángulos convexos, pueden ser agudos u obtusos, miden menos de 180 grados. Un ejemplo claro de esto son los ángulos interiores de un triángulo. Pasamos a los segmentos proporcionales. Como concepto nos dice que son una herramienta fundamental en geometría que nos permite comparar y relacionar diferentes figuras y medidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si se tienen dos líneas rectas divididas en partes,
Estas partes o segmentos son proporcionales si la relación entre la longitud de los segmentos de una línea es la misma que la relación entre las longitudes de los segmentos correspondientes de la otra línea. Un ejemplo de segmentos proporcionales es AB, o sea, la línea roja y la línea azul. La roja pertenece a A, la azul pertenece a B. C y D, C morada, D verde, es proporcional a MN, PQ. Donde AB mide 4, donde MN mide 8, donde CD mide 12 y donde PQ mide 24. Como podemos ver, crecen dentro de las mismas proporciones. Al hacer operación evidenciamos que sí es proporcional porque dan, tanto sus extremos como sus internos, dan 1/3. Ya conocido el concepto de segmentos proporcionales, pasamos al teorema de Tales. Este nos dice que se permiten establecer relaciones entre los lados de los triángulos semejantes. Existen dos versiones principales. En la primera, si se traza una línea paralela a uno de los lados de un triángulo, se forma otro triángulo más pequeño que es semejante al original. Esto significa que los lados correspondientes de ambos triángulos son proporcionales. O sea, el teorema de Tales tiene relación con los segmentos proporcionales. El segundo teorema nos habla que si varias rectas paralelas cortan a dos transversales, como lo vemos en la imagen de ejemplo, los segmentos que se forman en una de las transversales son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra transversal. Acá es donde nace A y A', B y B', C y C'. Aunque también se puede marcar como A y enfrente D, B y enfrente F, C y enfrente E. Con el siguiente ejemplo del teorema de Tales vamos a despejar algunas dudas o aclararlas. Se toma la proporción más grande, que en este caso es el 15, y se va a hacer la comparación o la proporción con X. Entonces nos quedaría 15 sobre X y luego tomamos el 9 sobre 3. Esto despejamos, nos da 9x igual a 15 sobre 3. Esto se debe a que se hacen sus internos con sus externos. Es como si fuera una ecuación cuadrática. Luego se resuelve, x es igual a 15 por 3 sobre 9. Se hacen las operaciones correspondientes y nos dan 5 centímetros. Es solo cuestión de analizar la figura y qué queremos buscar y cómo hacemos la proporción.